Desde muy joven, Elena había escuchado que el amor verdadero era cuestión de suerte, destino o magia. Sin embargo, a medida que fue creciendo, empezó a notar algo inquietante. Las personas no se enamoraban por casualidad, sino por patrones psicológicos que se repetían una y otra vez. Y aunque nunca lo admitiría en voz alta, ella misma había caído presa de esos patrones. Sobre todo cuando conoció a Daniel. Daniel no era el típico hombre seductor, ni hablaba demasiado, ni hacía grandes demostraciones románticas. Pero había algo en él, algo que iba más allá de sus palabras, que parecía tocar una cuerda profunda dentro de ella. No sabía si era su calma, su manera de mirarla como si viera algo que ella misma había olvidado, o su capacidad para escuchar sin interrumpir. Lo que sí sabía era que cada vez que él hacía ciertos gestos, ella sentía una fuerza invisible tirando de su corazón. Una noche, mientras caminaban por un parque iluminado por faroles antiguos, Daniel hizo algo que cambió por completo la percepción de Elena. No fue un beso, ni una confesión de amor, ni un regalo inesperado. Solo se detuvo. La miró con una mezcla perfecta de ternura y profundidad. Y dijo algo que parecía arrancado de lo más auténtico de su ser. No tienes idea de cuánto admiro tu forma de ver el mundo. Esas palabras, simples pero cargadas de intención, entraron en ella como una declaración silenciosa. No era un cumplido superficial, era un reconocimiento emocional. Y según la psicología del amor que tanto citaba Walter Rizzo, cuando un hombre expresa admiración genuina por la esencia de una mujer, no por su apariencia, sino por su forma de sentir, pensar y ser, significa que ya está emocionalmente involucrado. Elena sintió un pequeño estremecimiento, no porque se creyera especial, sino porque intuía que detrás de esa frase se escondía algo más profundo. Un vínculo afectivo en construcción, un tipo de apego que nace cuando la presencia del otro se vuelve significativa. Ese momento fue el inicio de una transformación. Por primera vez, Elena comprendió que no era necesario perseguir, impresionar o demostrar para ser vista. Si un hombre te mira desde el alma, ya lo tienes. Si valora tu esencia sin pedir nada a cambio, es porque su corazón ya empezó a crear un espacio para ti. Y ese descubrimiento, más que halagarla, la hizo sentir responsable de sí misma, de su historia y de su forma de amar. Los días siguientes, Elena no podía dejar de pensar en aquella frase que Daniel había pronunciado con tanta honestidad. No era la típica línea romántica diseñada para impresionar. Era un reflejo de interés emocional auténtico. Pero lo que más la sorprendía no era lo que él decía, sino lo que hacía. Había pequeños gestos, casi imperceptibles, que mostraban que su conexión iba mucho más allá de la apariencia o la atracción momentánea. Por ejemplo, cuando hablaban, Daniel no se apresuraba a responder. Guardaba breves silencios, como si dejara que las palabras de Elena encontraran un lugar dentro de él antes de dar su opinión. Ese tipo de escucha profunda, una de las señales de apego emocional descritas por Walter Rizzo, es mucho más poderosa que cualquier declaración directa. El que escucha con el corazón también siente con él. Una tarde, mientras estaban en una cafetería con un ambiente cálido y olor a café recién molido, ocurrió algo que la dejó aún más desconcertada. Elena mencionó de manera casual que últimamente se sentía agotada, emocionalmente saturada por la exigencia constante de su trabajo. No buscaba que la consolaran, solo lo dijo como un comentario más. Pero Daniel, en lugar de rellenar el silencio con consejos rápidos, la miró con una expresión seria y le dijo: «No tienes que cargar con todo sola. A veces, permitirte descansar es más valiente que seguir avanzando a la fuerza». Esas palabras la atravesaron. No era una frase motivacional genérica, era comprensión pura. Él había visto algo que ella misma ignoraba, su necesidad de cuidarse. Y en ese instante, Elena sintió que algo interno se movía, como si la coraza que llevaba años construyendo se agrietara suavemente. Lo más curioso era que Daniel nunca intentaba salvarla, cambiarla ni dirigir su vida. Solo le ofrecía espacio. Un espacio emocional donde ella podía ser sin filtros, sin defensas, sin miedo a ser juzgada. Ese tipo de presencia, estable, calma y profundamente atenta, se convierte, según la psicología del apego, en un refugio seguro. Y cuando un hombre te ofrece ese refugio sin pedir nada a cambio, es porque su corazón ya está trabajando a tu favor. Elena empezó a notar algo más. Él recordaba detalles que la mayoría de personas olvidaban, como su gusto por los atardeceres color naranja, su manía de tocarse el cabello cuando estaba nerviosa, o su hábito de ordenar los libros, según su estado de ánimo. No era simple memoria,
Era interés sostenido. Era señal de que la estaba integrando emocionalmente en su mundo. Y así, sin grandes declaraciones ni promesas exageradas, Daniel iba construyendo un puente invisible entre los dos, un puente hecho de atención, cuidado silencioso y presencia constante. Elena, por primera vez en mucho tiempo, sintió que no tenía que esforzarse para ser amada. Él ya la veía, él ya la sentía, y eso en el fondo significaba que ya lo tenía. Con el paso de las semanas, Elena comenzó a notar un patrón aún más profundo en la conducta de Daniel. No era solo su forma de escuchar o sus palabras precisas, era la manera en que él ajustaba su presencia según lo que ella necesitaba, incluso cuando ella misma no lo sabía. Había días en los que Elena hablaba sin parar, como si necesitara liberar la presión interna acumulada. En esos momentos, Daniel se convertía en un espacio abierto, dispuesto a recibir cada emoción sin juzgarla, pero también estaban los días en los que ella se retraía, se volvía silenciosa y observadora. Y entonces él respetaba ese silencio. No lo llenaba, no lo rompía, simplemente lo acompañaba. Una tarde, después de una reunión estresante en la que Elena había sentido que su voz era ignorada, se encontró con Daniel en una pequeña plaza llena de árboles viejos. Ambos se sentaron en una banca de piedra, ella agotada. Él, atento, sin que ella dijera una sola palabra. Daniel le ofreció una botella de agua y se quedó a su lado, esperando. No presionó, no preguntó, solo estuvo ahí. Y esa sola actitud hizo que Elena sintiera un alivio inesperado, como si alguien sostuviera su mundo cuando se tambaleaba. Cuando finalmente habló, lo hizo con un hilo de voz. A veces siento que no soy suficiente. Daniel giró ligeramente la cabeza. No con sorpresa, sino con comprensión profunda. No es que no seas suficiente. Elena, es que te exiges como si tu valor dependiera de no fallar nunca. Y eso no es justo contigo. Esas palabras tocaron fibras que ella llevaba tiempo sin mirar. Según las teorías de amor sano que tanto mencionaba Walter Rizzo, un hombre emocionalmente involucrado no busca idealizarte ni minimizar tus defectos. Te mira completa, con luces y sombras, y aún así elige quedarse. Eso era exactamente lo que Daniel hacía. Él veía la fuerza de Elena, pero también su vulnerabilidad, y ninguna de las dos lo espantaba. Durante esa conversación, hubo un momento en que él acercó su mano a la de ella, muy despacio, sin tomarla todavía, como esperando permiso. Ese gesto sutil, respetuoso y consciente le reveló algo esencial. Un hombre que te quiere de verdad cuida tus límites tanto como cuida tus emociones. Y en ese instante, Elena entendió que lo que estaba construyendo con Daniel no era un enamoramiento impulsivo, sino un apego auténtico, seguro, maduro. Elena respiró hondo y dejó que su mano descansara sobre la de él. No fue un gesto romántico. Fue un acuerdo silencioso. Una aceptación. En ese contacto suave, sintió algo que nunca había sentido con nadie. Paz. Y la paz, pensó, solo se siente así cuando alguien ya te ha elegido desde dentro. Sin ruido, sin prisa, simplemente desde el corazón. Con cada encuentro, Elena descubría nuevas señales de lo que Daniel realmente sentía por ella. No eran gestos grandiosos ni declaraciones dramáticas. Eran detalles sutiles, constantes, casi invisibles para quien no supiera mirar. Pero ella, que había aprendido a observar desde el corazón, los veía con claridad. Uno de esos detalles era la forma en que Daniel se interesaba por su mundo interior. No para analizarla, sino para comprenderla. Preguntaba por sus sueños, por sus miedos, por los libros que la habían marcado, por los momentos que la habían herido, y por aquellos que la habían reconstruido. Una tarde fría, mientras caminaban por un sendero lleno de hojas secas, él le hizo una pregunta que la tomó por sorpresa. ¿Cuál es la parte de ti que más te ha costado aceptar? Elena tardó en responder. No estaba acostumbrada a que alguien se interesara por sus rincones más complejos. Después de unos segundos dijo en voz baja, mi tendencia a cerrarme cuando algo me duele. Daniel asintió con suavidad. Eso no te hace débil, te hace humana. Solo necesitas aprender a no luchar sola contra tus emociones. Ese tipo de comprensión profunda, pensó Elena, no podía fingirse. Era la clase de conexión que surgía cuando alguien realmente veía más allá de las apariencias. Cuando un hombre te hace preguntas que tocan tu alma, es porque ya está emocionalmente atado, porque siente que tu mundo también es importante para él. Así lo explicaba Walter Rizzo, y así lo demostraba Daniel con cada palabra. Unos días después, Elena tuvo una crisis emocional inesperada. No sabía si era el cansancio, la presión o un viejo recuerdo que había regresado sin permiso.
Sintió un nudo en la garganta, y casi sin pensarlo, escribió a Daniel. ¿Estás ocupado? Su mensaje era una mezcla de vulnerabilidad y miedo. No quería ser una carga, pero él respondió al instante. Estoy aquí. ¿Dónde estás? A los pocos minutos, Daniel apareció en la puerta de su casa. No llevaba flores ni regalos. Llevaba calma. Cuando Elena abrió, él no pidió explicaciones. Simplemente la abrazó con suavidad, sin apretarla demasiado. Sin invadir, solo sosteniéndola. Ella sintió sus propias defensas desmoronarse, no por debilidad, sino porque por primera vez, alguien la contenía sin pedirle nada a cambio. Estoy contigo, murmuró él, solo eso. Dos palabras que se sintieron como un ancla en medio de un mar agitado. Y mientras él la sostenía, Elena comprendió que ese tipo de presencia, estable, protectora, emocionalmente disponible, era una de las señales más claras de un amor que ya había echado raíces. Cuando finalmente se separaron, Daniel le acarició la mejilla y sonrió, con esa expresión tranquila que siempre le transmitía seguridad. No tienes que ser fuerte todo el tiempo, dijo. Conmigo puedes descansar. Y en ese instante, Elena supo con una certeza luminosa que ese hombre ya la había elegido. Y quizá, pensó ella, tal vez, ella también lo estaba eligiendo a él. Los días siguientes, al abrazo en la puerta de su casa trajeron un cambio silencioso en Elena. No era un cambio visible, sino interno profundo, como si una pieza que llevaba años fuera de lugar finalmente hubiera encajado. Daniel no la presionó, no intentó hablar del tema ni sacarle confesiones. Simplemente siguió ahí, con la misma calma, con la misma cercanía respetuosa, con la misma forma de mirarla que decía más que cualquier discurso. Pero había algo nuevo. Elena empezó a observar a Daniel con una claridad distinta. Empezó a notar cómo él organizaba su tiempo sin anunciarlo, cómo dejaba espacio en su día para ella aunque no siempre la buscara explícitamente. Había una intención implícita en la manera en que la incluía en sus planes, como si su presencia ya fuera parte natural de su rutina emocional. Eso, según la psicología del apego, era una de las señales más sólidas de interés profundo. Integrar al otro en tu vida de manera orgánica, sin esfuerzo, sin obligación. Una noche, mientras cenaban en un pequeño restaurante iluminado con velas, Elena observó cómo él la escuchaba, con atención mientras hablaba de un proyecto que la tenía entusiasmada. Cada gesto, cada asentimiento, cada sonrisa suya reflejaba un apoyo tan genuino que ella se sintió impulsada a hacer algo que nunca había hecho con ningún hombre. Abrirle una puerta íntima de su historia personal. Siempre he tenido miedo de que alguien se canse de mi intensidad, confesó. De sentir mucho, pensar mucho, cuestionarlo todo. Daniel dejó los cubiertos a un lado, se inclinó ligeramente hacia ella y respondió con una sinceridad que la desarmó. Tu intensidad es una de las razones por las que me quedo. Me gusta la forma en que sientes. Me gusta que no seas superficial con nada. Eso te hace real. Elena sintió un calor suave recorrerle el pecho. No era un cumplido común. Era aceptación. Era validación emocional. Era un hombre diciéndole que su manera de ser no era un exceso, sino un valor. Sin embargo, lo que más la sorprendió sucedió después de la cena. Caminaban bajo un cielo despejado cuando Daniel se detuvo de pronto, respiró hondo y dijo algo que ella jamás habría esperado escuchar tan pronto. Quiero que sepas que me importas de un modo que todavía estoy aprendiendo a entender. No, era una declaración precipitada. No era un te quiero impulsivo. Era una confesión honesta desde la incertidumbre, desde la vulnerabilidad masculina que pocos se atreven a mostrar. Elena lo miró en silencio. Notó el leve temblor en la voz de Daniel, la tensión sutil en sus hombros, como si ese reconocimiento le costara, como si fuera una verdad que había decidido liberar solo porque confiaba en ella. Ese momento fue, para Elena, la confirmación absoluta de lo que había sospechado. Cuando un hombre expresa su vulnerabilidad sin miedo a perderte, es porque ya estás dentro de su mundo emocional. Ella dio un paso más cerca, acercando su mano al pecho de él. Gracias por decírmelo, murmuró. Daniel suspiró, aliviado, como si esas palabras hubieran desbloqueado algo dentro de él. Y mientras continuaban caminando, lado a lado, Elena sintió que algo importante estaba por comenzar. Algo real. Algo que no necesitaba promesas, sino presencia. Con el paso de los días, la confesión de Daniel comenzó a tomar un peso diferente en el corazón de Elena. No era una frase que se desvanecía con el tiempo, era una semilla que seguía creciendo.
demostrando su verdad a través de gestos concretos. Daniel no cambió su comportamiento para volverse más intenso ni más distante. Siguió siendo él mismo, pero con una suavidad nueva, como si cada una de sus acciones llevara una intención emocional más clara. Una tarde de sábado, Elena recibió un mensaje inesperado suyo. «Sal al balcón». Ella abrió la puerta y lo encontró abajo, apoyado en su bicicleta, con una sonrisa tranquila. No llevaba flores ni regalos, solo un termo de café caliente y 2 vasos. «Pensé que tal vez querías aire fresco», dijo. Ese pequeño detalle, esa mezcla de espontaneidad y consideración, hizo que a Elena se le aflojara el corazón. No era un gesto diseñado para impresionar. Era un gesto diseñado para acompañar. Mientras caminaban por un parque cercano, Daniel comenzó a contarle cosas de su propia vida que nunca había compartido. Sus inseguridades, un fracaso sentimental que lo había marcado, el miedo persistente de no ser suficiente para alguien que realmente le importara. Elena lo escuchaba en silencio, sorprendida por la vulnerabilidad que él estaba dispuesto a mostrarle. Según Walter Rizzo, cuando un hombre comparte sus heridas sin temor a ser juzgado, es porque te reconoce como un espacio seguro en su vida. Y eso, pensó Elena, era exactamente lo que estaba sucediendo. Se sentaron en una banca bajo un árbol frondoso. El viento movía las hojas con un susurro suave que parecía envolverlos. «A veces pienso demasiado», confesó Daniel. «Tengo miedo de sentir, pero contigo, no sé, es diferente. Me siento tranquilo». Elena lo miró con la ternura que nace cuando alguien te abre su alma sin protección. «Y yo me siento vista», respondió ella. Ese intercambio, simple pero profundo, marcó un antes y un después. Elena notó algo más. Daniel había empezado a mostrarse atento a sus emociones, incluso sin que ella las expresara. Si estaba cansada, él lo percibía. Si estaba inquieta, encontraba maneras sutiles de calmarla. Si estaba feliz, él amplificaba esa alegría con su presencia. Era como si él hubiera sintonizado su frecuencia emocional, sin necesidad de palabras. Más tarde, mientras caminaban de regreso, Daniel se detuvo de repente. La miró con una seriedad suave, de esas que no asustan, pero sí te invitan a escuchar con el corazón. «No quiero apresurar nada», dijo, «pero quiero que sepas que estoy aquí. No por impulso, sino por elección». Elena sintió un nudo cálido en el estómago. Esa frase, dicha sin dramatismo, sin urgencia, sin expectativas, era más poderosa que cualquier declaración romántica. Era la confirmación de que lo que se estaba formando entre ellos no era un vínculo casual, sino una conexión emocional consciente. Cuando se despidieron esa tarde, Daniel tomó la mano de Elena con firmeza suave, como quien sostiene algo valioso, y ella, sin decirlo aún, supo que cada paso con él la llevaba más cerca de una forma de amor que siempre había deseado, pero que nunca había creído posible. Los días siguientes estuvieron llenos de señales que Elena ya no podía ignorar. Era como si Daniel hubiera decidido, sin palabras explícitas, mostrarle con acciones el lugar que ella ocupaba en su vida. No buscaba impresionarla, buscaba cuidarla, y ese tipo de cuidado, constante, silencioso, profundo, era el que hablaba más fuerte que cualquier declaración. Una tarde, después de un día especialmente largo para ambos, Daniel la invitó a acompañarlo a una librería que visitaba desde joven. «Aquí es donde vengo cuando necesito claridad», dijo mientras entraban. El olor a papel y café recién hecho los envolvió, creando una atmósfera cálida y tranquila. Lo que sorprendió a Elena fue la forma en que él se movía entre los estantes. Seguro, relajado, como si ese espacio fuera una extensión de su propio interior. Y luego, sin aviso, tomó un libro y se lo entregó. En la portada decía, «Sobre amar sin perderse». «No quiero que lo leas por mí», dijo Daniel en voz baja. «Quiero que lo leas por ti». Esa frase quedó suspendida en el aire, pesada y ligera a la vez. No era una invitación a depender de él. Era un recordatorio de su autonomía. Era, como decía Walter Rizzo, la forma más sana de amar. Acompañar sin controlar, querer sin poseer. Mientras caminaban por la librería, Elena se dio cuenta de algo más profundo. Daniel estaba integrando su mundo con el de ella de manera natural. Le mostraba sus rincones favoritos, sus refugios, sus hábitos. No era exhibición, era apertura. La clase de apertura que solo se da cuando alguien ya te ha hecho un lugar en su territorio emocional. Más tarde, se sentaron en una mesa cercana a la ventana. Daniel la observaba con esa mirada serena que parecía leerla sin invadirla. «¿En qué piensas?», preguntó. Elena bajó la vista, jugando con la taza caliente entre sus manos. «Pienso en que
Me haces sentir segura. No de ti, sino conmigo misma. Y eso no me había pasado antes. Daniel sonrió, no con orgullo, sino con alivio. Eso es exactamente lo que quiero para ti. Esa noche, al dejarla en casa, ocurrió algo inesperado. Antes de despedirse, Daniel se quedó en silencio unos segundos, como si estuviera tomando una decisión interna. Luego dijo, quiero ser honesto contigo. A veces tengo miedo de sentir demasiado rápido. Pero contigo ese miedo no me detiene. Solo me hace ir con más cuidado. Elena sintió que el aire se detenía alrededor. No era una declaración de amor, pero era quizá algo incluso más íntimo. Un reconocimiento claro del proceso emocional que él estaba viviendo por ella. Él acercó su mano a su mejilla muy despacio, como siempre hacía cuando quería asegurarse de respetar sus límites. No necesito respuestas ahora, agregó. Solo quiero que sepas lo que pasa aquí. Se señaló el pecho. Elena apoyó su mano sobre la de él y respondió con suavidad. Lo sé, y lo valoro. Cuando Daniel se marchó, Elena sintió una certeza vibrante dentro de sí. Ese hombre ya estaba emocionalmente alineado con ella. No lo decía con palabras grandiosas, pero lo demostraba en cada gesto, en cada silencio, en cada paso que daba hacia ella sin prisa y sin retroceder. Con cada día que pasaba, Elena sentía que la conexión entre ellos se volvía más densa, más real, como si ambos estuvieran construyendo un puente emocional sin siquiera hablar de ello. No había promesas, ni planes a futuro, ni etiquetas apresuradas, pero sí había presencia. Y como decía Walter Rizzo, la presencia emocional sostenida es la prueba más clara de que alguien ya te tiene en su mundo afectivo. Una mañana, mientras revisaba correos en su oficina, Elena recibió un mensaje corto de Daniel. ¿Almorzamos juntos? Te llevo algo rico. Ella sonrió, imaginando que sería una invitación casual. Pero cuando Daniel apareció, llevaba 2 bolsas grandes con comida preparada por él mismo. Sé que hoy tenías un día complicado, dijo simplemente. Pensé que te vendría bien algo casero. Ese detalle, tan íntimo y a la vez tan sencillo, la estremeció. No era un gesto de conquista superficial, era una forma de cuidar su bienestar emocional. Durante el almuerzo, él no habló de su día ni de sus problemas. Habló de ella, de cómo notaba que últimamente estaba más tensa, de cómo quería asegurarse de que no cargara con todo sola. No tienes que ser invencible todo el tiempo, dijo con una sinceridad que la dejó sin palabras. Elena se quedó observándolo, preguntándose en qué momento ese hombre se había vuelto tan importante. Pero lo que realmente la marcó llegó unos días después. Estaban paseando por un mercado artesanal lleno de luces cálidas y música suave. Daniel se detuvo frente a un puesto donde vendían pequeñas figuras de cerámica. Tomó una figura de una mujer sentada con un libro entre las manos. Se parece a ti, dijo con una sonrisa suave. Serena por fuera, profunda por dentro. Elena sintió un nudo en la garganta. No por la figura, sino porque él la había descrito con una precisión que pocas personas en su vida habían logrado. Mientras caminaban entre los puestos, Daniel se detuvo en seco. Hay algo que necesito decirte. Su tono era tranquilo, pero su mirada tenía una intensidad que la dejó inmóvil. No quiero que pienses que estoy aquí solo porque me siento cómodo. Estoy aquí porque te elijo, cada día, incluso cuando tengo miedo, incluso cuando no entiendo mis propias emociones. Elena sintió que el mundo alrededor se apagaba un instante. No era una declaración impulsiva, era una verdad trabajada, interiorizada, madura, la clase de verdad que solo se dice cuando ya no hay marcha atrás. Ella lo miró, atrapada entre la sorpresa y una emoción que le quemaba suavemente el pecho. Gracias por decírmelo, murmuró. Es mucho. Y es hermoso. Daniela asintió. Quiero que lo sepas porque no estoy jugando con esto. Lo que siento por ti no es ligero. No pasa con cualquiera. Esa noche, al regresar a casa, Elena se quedó un momento frente al espejo. No se veía distinta, pero se sentía diferente. Algo en ella se había movido, como si al escuchar las palabras de Daniel, hubiera recuperado una parte de sí misma que llevaba tiempo dormida. Y lo supo con claridad. Ese hombre, con su calma, su vulnerabilidad, su constancia y su ternura, ya estaba emocionalmente unido a ella. No porque lo hubiera dicho, sino porque lo estaba demostrando cada día con una coherencia que no dejaba lugar a dudas. La relación entre Elena y Daniel avanzaba con una naturalidad que la sorprendía cada día más. No había sobresaltos, ni juegos, ni silencios que dolieran. Había algo más profundo, una constancia emocional que parecía envolverlo sin esfuerzo. Y para Elena,
que siempre había tenido que luchar por sentirse elegida. Esa tranquilidad era una revelación. Nana Verde Daniel la invitó a acompañarlo a una caminata por un sendero que él solía recorrer cuando necesitaba organizar su mente. Era un lugar rodeado de árboles altos y un riachuelo que acompañaba con su murmullo. Mientras caminaban, él hablaba poco, pero su silencio no era distante. Era cómodo, lleno de significado. Elena se dio cuenta de que ya no necesitaban llenar cada espacio con palabras. Habían llegado a un punto en el que la presencia del otro bastaba para sentirse acompañados. En un momento, Daniel se detuvo frente al agua. A veces pienso que sentir tanto es un problema, dijo de repente sin mirarla. Pero contigo, no sé, me siento libre de sentir. Elena sintió que el aire se volvía más denso a su alrededor. Había algo en esa confesión que llevaba un peso especial. No solo era vulnerabilidad, era confianza, era el reconocimiento implícito de que ella ya ocupaba un lugar en su interior, que no se le daba a cualquiera. Caminaron un poco más, hasta llegar a una enorme roca, plana donde el sol se filtraba entre las hojas. Se sentaron ahí escuchando el río. Daniel se inclinó hacia atrás, apoyando las manos en la piedra, y la miró con una expresión suave. ¿Te das cuenta de lo que está pasando entre nosotros?, preguntó. Elena tragó saliva. Creo que sí. Él asintió, como si necesitara confirmar que ella también lo percibía. No quiero apresurar las cosas, pero tampoco quiero contener algo que ya siento. Me importas. Más de lo que pensé que podría importarme a alguien ahora mismo. Esas palabras quedaron suspendidas entre ellos, llenas de una sinceridad que no pedía nada a cambio. Elena sintió un estremecimiento que le recorrió la espalda. No porque fuera una sorpresa, sino porque era la primera vez que Daniel lo verbalizaba con tal claridad. Ella se acercó un poco más, sin tocarlo aún. A mí también me importas, dijo. Pero lo que más me importa es cómo me haces sentir conmigo misma. Eso nunca lo había vivido. Daniel cerró los ojos un instante, como si sus palabras hubieran tocado un lugar delicado dentro de él. De regreso por el sendero, él tomó su mano de forma natural, sin pedir permiso, pero tampoco imponiendo nada. Su mano era cálida, firme, como si quisiera decirle, estoy aquí, contigo y no planeo irme. Al final del camino, antes de despedirse, Daniel hizo algo que la dejó completamente desarmada. La miró directo a los ojos. La sostuvo por la cintura con una suavidad que parecía medir cada centímetro, y dijo, quiero que sepas que ya eres parte de mi vida. No es una promesa futura, es una realidad ahora. Elena sintió que algo dentro de ella se abría como una flor bajo el sol. No era euforia, no era miedo. Era una certeza serena. Daniel no era un hombre que hablara por hablar. Cada palabra suya tenía raíces. Y ella lo entendió. Cuando un hombre llega a este nivel de transparencia emocional, ya lo tienes. No porque lo atrapes, sino porque él elige quedarse. Una y otra vez. Cuando Sofía regresó a casa aquella noche, después de escuchar a Mateo confesar con palabras claras lo que su corazón llevaba tiempo gritando, sintió que la vida le había dado una señal que llevaba años esperando. Pero, a diferencia de su pasado, ya no actuaba desde el impulso emocional o desde la necesidad desesperada de ser amada. Esta vez actuaba desde la conciencia, desde la fortaleza interna que había construido paso a paso, desde la seguridad que nace cuando entiendes tu propio valor. Mientras caminaba por la sala, respiró profundamente y volvió a reflexionar en las palabras de Walter Rizzo que habían cambiado su forma de amar. Cuando él hace esto ya lo tienes. Pero solo si tú ya te tienes primero a ti misma. Esa frase resonaba como un eco suave pero firme. Porque sí, Mateo había mostrado señales. La vulnerabilidad de abrir su mundo. La coherencia entre lo que decía y lo que hacía. La presencia emocional que solo tiene quien realmente siente. Lo había visto, lo había sentido, pero ahora comprendía algo más profundo. Que el amor verdadero no se mide por tener a alguien, sino por mantenerte fiel a ti misma incluso cuando alguien te elige. Esa noche se sentó junto a la ventana, dejando que la brisa le rozara la piel, mientras repetía en su mente cada gesto que él había tenido. No para idealizarlo, sino para analizarlo con lucidez. ¿Es amor? ¿Es apego? ¿O es simplemente el reflejo de dos almas que, después de tanto buscar, por fin se encuentran en el momento correcto? Recordó su antigua versión. La chica que corría detrás de migajas de atención, que confundía intensidad con amor, que aceptaba silencios incómodos como si fueran pruebas de paciencia. Esa Sofía ya no existía. Había aprendido que cuando un hombre te muestra con acciones que te elige, tú no debes perderte en él, sino caminar a su lado sin dejar de ser tú.
Y entonces, con una serenidad que nunca antes había sentido, sonrió, porque entendió que tenerlo no significaba atraparlo, retenerlo o controlarlo. Tenerlo significaba reconocer su amor, sin dejar de reconocer el propio. Tenerlo significaba recibir, pero nunca mendigar. Tenerlo significaba permitir la cercanía, sin sacrificar la libertad. Sofía cerró los ojos y, por primera vez, aceptó plenamente lo que estaba viviendo. No era un cuento de hadas, no era un milagro, no era una casualidad. Era el resultado de una transformación interna, de un amor propio cultivado con paciencia y de una claridad emocional que solo nace cuando decides no conformarte jamás con menos de lo que mereces. Y así, mientras la luna iluminaba la habitación, supo la verdad más poderosa de todas. Cuando él hace esto, ya lo tienes. Pero sobre todo, te tienes a ti misma, y ese es el mayor triunfo emocional que una mujer puede alcanzar.